5, 9, dejan las cosas acá, ¿no? Nadie, yo los instalo donde me parece, nadie va a aceptar donde quiere, sino donde tú también tienes que prepararte para saber poder acomodar la gente y en fila, ¿ya? Y vean que hay 100 espacios, pues son 100 ¿ya? Y si no, que tengan carpeta y adelante, ¿ya? La de atrás que la puedo más allá. Pero ustedes determinantes para arreglar el salón, ¿ya? Entonces, mañana tarde también tengo de historia de derecho de historia del derecho y del derecho peruano. El lunes tengo la más numerosa, ¿no? De cerca de 100, y historia del derecho 99. Derechos humanos de 100. La nacionalidad y los derechos humanos, veamos. El artículo 15 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos habla del derecho a la nacionalidad, no del artículo 15. El artículo 15 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos habla del derecho a la nacionalidad. El derecho a la nacionalidad. Declaración Universal de los Derechos Humanos. Nunca olviden el artículo 15. Es el artículo 15 que proclama el derecho a la nacionalidad. Imagínate, tú pensás diferente que los ricos, que el poder, que la oligarquía, y se declaraban enemigo de la nación. A Víctor Hugo lo declaró indigno de la nacionalidad peruana y apátrida, ¿ah? Y lo expulsan así, y después pactan con la derecha, y después que pueden dejar libre derecho y tiempo. Yo jamás hubiese dicho, por eso yo nunca quise militar como la iglesia del Partido Comunista para después traicionar como Valdiviosa. En la mente tiene un sol en la literatura de lo máximo. Lo vio Tomás Golpe de Nicaragua en el occidental en política tiene una noche. O sea, en el occidental en literatura de lo mejor política. Entonces, amigos, seguimos esto. Ya saben que mañana temprano, para ponerla, que nadie le falte un asiento, ¿ya? Y también para saberlo ubicar por el principio, ¿ya? Claro, y trata de que venga más adelante. No, la gente muchas detrás, pero no todas. Y colocarlas atrás. Que dudas, que no han venido mucho, adelante. Entonces vamos a ver cómo es la resolución de expulsión de la Torre Víctor Raúl, que tiene que ver con la nacionalidad, el 5-6 de abril de 1954. Podría dar una resolución donde dice, hola, ¿qué tal? Bueno. La resolución de expulsión tiene que ver con la nacionalidad. Dice, no le concede el salvoconducto que le correspondía a Víctor Hugo por ser perseguido. Claro, nunca un perseguido político va a decir que no ha cometido delitos. No, el Estado le crea todos los delitos y los más horribles. ¿Me entiendes? Y sobre todo lo que Zaparrón llama delitos simbólicos. Como no te pueden crear, no te crean delitos. ¿Me entiendes? Entre ellos narcotráfico. Siempre van a decir narcotráfico. Luego terrorismo. Luego ayuda, que intervienen por ayuda humanitaria, después que han violado derechos humanos. ¿O tú crees que ellos van a perseguir a alguien solo espiritualmente o políticamente? Nunca han ido bien. Siempre te van a quedar. Lo dice Zaparrón y son delitos simbólicos. Y como el pueblo no piensa, generalmente es muy inteligente, pero te como sé, ¿no? Entonces, pero fue algo bueno, pues no fue para algo. Entonces tenemos nosotros la resolución de expulsión, quiero que la vean, a ver si van al diario El Peruano y sacan una copia de la resolución de expulsión, a ver, de ahí a la Torre Víctor Odría, la dan entre el 5 y 6 de abril de 1954, lo expulsan en 6 de abril. Dice, no le conceden el salvoconducto que debería ser. Si no acuerdo con Colombia se hace loco y acepta que lo expulsen para poder solucionar el problema. Dice, lo expulsamos por ser indigno de la nacionalidad peruana, narcotraficante y delincuente común, e indigno de la nacionalidad
de error, yendo contra el artículo 15 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que todos tienen derecho a nacionalidad y que a nadie se le puede privar de nacionalidad ni por delito ni por nada. ¿O acaso a los subversivos de los privados de nacionalidad no, ya no podían estar? ¿Me entiendes? En la época de Velasco todavía se expulsa. El artículo 15 del derecho a nacionalidad, la nacionalidad y los derechos humanos. Contra la discriminación basada en la nacionalidad y el origen nacional. La nacionalidad, definición. Principios que regulan el derecho a la nacionalidad. Veamos. Este es el pasaporte Nansen que se ideó en la época de las Sociedades Naciones de Fiodor para que nadie deje de tener una nacionalidad y que nadie sea patria, que todos tengan derecho a nacionalidad después de la Primera Guerra Mundial y después de la Revolución Rusa, porque después de toda la revolución los enemigos de la revolución tratan de privar de la nacionalidad a todos los que sean revolucionarios. Se da el pasaporte Nansen, Fiodor Fyodorovich Nansen. Nadie acaba de tener un pasaporte. La Sociedad de Naciones, el pasaporte Nansen. La Organización de las Naciones Unidas protege el derecho a una nacionalidad. Seguimos. Derechos humanos. La nacionalidad y los derechos humanos. Yo los he visto sufrir a los sectores de poder por los derechos humanos. Ustedes no han tenido esa pena, yo los he visto de ser autoridades desesperarse cuando les hablan de derechos humanos. Hasta ahora odian los derechos humanos. ¿No he visto ahora que han condenado eso de Chavín de Guatemala por violación de derechos humanos, como Rofigliós, eso, Rafi, ¿no? Y los jueces no han aceptado que haya quedado el gobierno, ¿no? De impunidad, y han aplicado el control de convencionalidad. Entonces, odian. Yo los he visto odiar, ustedes no los han visto, yo los he visto a los representantes de los ricos odiar al pueblo. ¿Sí? Odiar. Así. Yo me reía por dentro, porque yo había escogido el camino de Jesús de Nazaret, de enfrentarme al poder. Y si me tenían que crucificar, se me crucificaron. Basta ahora. Derechos humanos, la nacionalidad y los derechos humanos contra la discriminación basada en el origen nacional. La nacionalidad, mire, esta es la mejor definición de nacionalidad que nos dieron y que es la definición también de nacionalidad. Anoten esta. Ahora, ¿cómo definir la nacionalidad? Como un vínculo jurídico y político que una a una persona de manera permanente con el Estado. Ya no es como antes que los poderosos privaban de nacionalidad a sus enemigos. No puede. Todos tenemos derecho a una nacionalidad. Todos. No hay nadie que no tenga derecho a una nacionalidad. Aún si el diablo en este caso también tiene un derecho a la nacionalidad. Entonces, todos tienen derecho a la nacionalidad. Que ustedes no han visto. Yo he visto sufrir a los representantes de los poderosos por los derechos humanos. Odian los derechos humanos, amigos y amigas. Y no que ustedes no se den cuenta porque están en otro momento y ya. Cuando después van a reaccionar, ojalá que no sea tarde. Porque hoy día es cuando más se violan los derechos humanos en estos países, sino que de manera soterrada, de manera muy Maquiavelo. Perdón, Maquiavelo, porque Maquiavelo no fue Maquiavelo. Maquiavelo nunca fue perverso. Maquiavelo fue caso. Maquiavelo no hizo la apología del mal, hizo la radiografía del mal. O sea, señaló cómo hacen los poderosos para mantener el poder, para conquistar poderes, para mantenerse el poder. Enzo, ¿no? ¿Ves que ya no me olvido? Entonces tenemos nosotros
educar a mi gente traiciona mis ideales. En cambio, que tú te educas contra el calor y contra el frío, nada te ves. ¿Me entiendes? Ni las paredes de una cárcel, ni las tumbas de los cementerios. Pero eso ya mucho ideal. Ese es el idealismo, el movimiento de expresión nacional. De Frank Fanon. Entonces, imagínate, los sectores de poder no enterarse de cuáles son sus prioridades. Mira, los sectores que te persiguen no debes tú demostrarles cuáles son tus miedos, tus debilidades, o sea, por lo manera, mis furias y mis penas. Fácil. Entonces, seguimos. Todos tienen el derecho a la nacionalidad. Escuchen. Todos tienen el derecho a la nacionalidad. Los pueblos y la autodeterminación de la nacionalidad. Nadie puede ser privado de la nacionalidad ni por política ni por nada. Así cometas el delito que cometas, no te pueden privar de la nacionalidad, ¿no? Luego todos tienen el derecho a conservar su nacionalidad y a cambiar también la nacionalidad. La misma buscando nuevas oportunidades de desarrollo de su proyecto de vida y de su personalidad. Seguimos. Esto que antes no era posible. Las mujeres casadas conservan su derecho a la nacionalidad. En la época de la guerrilla de 1965, la oligarquía, el imperio en el Perú apresaba a las mujeres, incluso extranjeras casadas con guerrilleros, y les imponían la nacionalidad peruana para poder apresar. Porque el gobierno de Belaúnde, que también traicionó sus ideales con los que ganó las elecciones de 1962, 63, para perseguir a guerrilla, prácticamente creó el delito de ser esposa de guerrillero. No lo dijo así, pero lo imponía, ¿me entiendes? Y, por ejemplo, a una francesa que era esposa de un guerrillero lo mató, le impusieron para apresarla y dijeron, pero a la fuerza. Se llamaba Jacqueline Eloy. Yo conversé con ella, incluso he pasado por la Plaza Martín conversando. Yo he conversado con toda la gente más importante del Perú, ¿no? Entonces, las mujeres casadas conservan, ahora no, ya no se pueden privar. La mujer casada puede adoptar la nacionalidad de Perú, ¿no? ¿Cómo no? Como conservar su nacionalidad o tener el derecho a la doble nacionalidad. Las mujeres casadas conservan su derecho a la nacionalidad, no pierden la nacionalidad por matrimonio. El adquirir la nueva nacionalidad es voluntario. Seguimos. Los niños. ¿Qué pasa si encuentras en un aeropuerto del mundo un niño y no sabe cuál es una nacionalidad? Te basas por interés superior del niño adolescente y le pones le ponen la nacionalidad que mejor lo protege, transitoriamente hasta que encuentre. ¿Por qué? Porque tienes que buscar lo mejor para el niño, el interés superior de la niña, del niño adolescente. Aunque la Real Academia dice que ya no hay que decir niño y niña, y no basta con decir los niños, ¿no? Entonces, los niños tienen derecho a una nacionalidad orientados por interés superior del niño adolescente, conforme a la Convención de las Naciones Unidas, Asamblea General de las Naciones Unidas del 20 de noviembre de 1989 en Nueva York. Luego dice, no se puede privar de la nacionalidad por sanción penal. Ni siquiera los gobiernos más autoritarios de Perú, ni siquiera los subversivos los privaron de la nacionalidad porque ya no podían. Ya no. Ganas tenían, pero no podían, ¿no? Incluso el que no entreguen el cadáver de un condenado a cadena perpetua es también contrario a los derechos humanos y al derecho internacional. Pero ¿qué le vas a decir aquí en el Perú, donde la gente está en la noche de la historia? Si yo lo veo, si la gente está feliz con las barbaridades que pasan, o no es que esté feliz, sino que no hemos formado a la gente. Y ahí está la mejor educadora italiana, María Montessori. Si no educamos desde niños, no. Está de más que hablemos de derechos humanos. Desde niños,
Entonces no se puede privar de la nacionalidad por sanción penal. Y miren cómo yo defiendo ahí el caso que niño me enteré de Víctor Raúl, ¿no? Yo trujillano, imagínate, trujillano, no es lo mismo un niño trujillano lector y que le interesa la cultura y la historia y un niño normal que más le interesa el fútbol. ¿Ah? A mí ya me interesaba de niño la lucha histórica. Por eso llegué a San Marcos, porque no me he quedado por eso. En un banco me he quedado, porque todos mis familiares están ligados a banco. ¿No? Puede ser un platudazo, pero sin mucha cultura. ¿Ah? Así es. Entonces, quiero que vean la entrevista que me había hecho el día lunes. Se llama así. Se pongan así, mirá, anoten. Casona 1551. Casona 1551. Conversando Ñíquez sobre el derecho. Se llama Ñíquez sobre el derecho. Y ya está a nivel mundial, porque ya me han contestado de varios sitios, de Argentina, de todo. Porque es la única entrevista donde yo he señalado cuándo comienzan los estudios de derecho en 1551 y con qué cursos. Y he señalado exacto. Porque yo nunca me pongo en duda. Yo sigo ahí lo que decía González Prada, que las masas solo siguen a los que afirman o niegan rotundamente algo, no a las medias, a esos que dicen no, que así no vale nada, ¿me entienden? Entonces, miren, no se puede privar de la nacionalidad por sanción penal. En el pasado, escuchen, en el pasado, las dictaduras latinoamericanas privaron de la nacionalidad a los opositores y dirigentes políticos, miren textualmente, por ser indignos de la nacionalidad. ¿A quién le llamaron así? A Doctor Víctor Raúl. ¿En qué resolución del general Manuel Laodría, el 5 o 6 de abril de 1954, en todos los periódicos del Perú? Lean esta así, y sale la resolución suprema de expulsión de Víctor Raúl. Yo era niño, pero me acuerdo que fui a una tienda donde iban ya unos chinos, un chino que me quería mucho, un viejito, y me dijo, tu papá ya salió, tu papá fue Víctor Raúl, me dijo, tu papá ya salió. Yo era niño, iba ahí, pero quería saber todo. Entonces, la protección internacional, por ejemplo, cuando pactaron después con Odría y con Gustavo Medina Morena, vamos a pactar con el que dijo que era indigno de la nacionalidad. Entonces, la protección internacional de los derechos humanos, la protección internacional de los derechos humanos. Las Naciones Unidas protegen el derecho a la nacionalidad de todos los seres humanos, continuando la obra humanitaria y humanista del noruego Fyodor Fyodorovich de Nansen, que vivió de 1861 a 1930, quien creó el pasaporte Nansen en 1921 en la Liga de Naciones, en la antigua Sociedad de Naciones, para que nadie sea patria, tómate un pasaporte. Hoy día también hay peruanos perseguidos durante la etapa del conflicto interno que siguen por el mundo con el pasaporte de Naciones Unidas. Que hoy no es el Nansen, sino de ACNUR, Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ¿no? Y también, no solamente los perseguidos, también de los perseguidores, también los ejecutores también tienen pasaporte de Naciones Unidas porque tuvieron que irse a Perú. ¿Ah? Perseguidos y persecutores, ¿no? Porque las Naciones Unidas a todos les da su pasaporte, ¿no? Yo también podía tener el pasaporte de las Naciones Unidas porque no quise. Y mi mamá también me dijo, no, si tú tienes que cumplir tu tarea en el Perú, ¿no? Sí. No, todos tenían hasta el derecho a la nacionalidad alemana, ¿no? Mi mamá y todos, ¿no? Y más no digo, ¿no? Pero ponen interesante. Yo estoy en Wikipedia dice su mamá en alemán, tu papá en México. Un día le dije a Florencio Mixán Más, uno de los mejores penalistas de Perú,
que no fue profesor de Marcos, sino de posgrado, fue el profesor de la Universidad Nacional de Trujillo, nacido en Olleros, Amazonas. Gente humilde han llegado a ser los mates. En Olleros, ¿cómo se llama el local de abajo del fondo, al lado de la biblioteca? El Auditorium Florencio, exactamente. ¿Quién le puso el nombre? Cuando era decano. ¿Ah? Y él le dijeron, ¿por qué no traes Alemania? Si tienes, te han dicho que estés en Alemania. ¿Vale? Y él dijo que en Alemania no sería nada. Quiero estar en el Perú. Entonces les cuento a ustedes que la discriminación basada en la nacionalidad o el origen nacional, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, con el artículo 15 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas señaló en su comentario general 15 y también el artículo 15 de la Declaración Universal y el comentario general 15, que la discriminación contra los extranjeros es incompatible con el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y la igualdad ante la ley, artículo 26 del Pacto y artículo 2.1 del mismo, por lo que los Estados deben respetar a los extranjeros en su territorio, de acuerdo al principio de la protección internacional de los derechos humanos. Antes fue de acuerdo a un estándar mínimo, después de acuerdo al principio de correr el destino del país. Entonces, las condiciones establecidas sobre extranjeros deben ser compatibles con el pacto. No debe haber discriminación alguna entre nacionales de extranjeros en el goce de los derechos fundamentales. La ausencia de mención sobre las otras discriminaciones se incluye en la cláusula abierta de los convenios contra discriminación que prohíbe la discriminación en otra condición. Otra condición social, como las basadas en la nacionalidad, el origen étnico. ¿No has visto cómo los sectores dominantes del Perú te enseñaron a odiar a Evo Morales? Odian, pero no te enseñaron a odiar a Pinochet, a Fidel, a Franco. ¿Ah? ¿Por qué? Porque son blancos o son del poder. ¿Ah? Pero el otro lo odian porque realmente es el único que hizo algo por su patria Bolivia y por la identidad étnica y por una república plurinacional, porque nosotros nos quieren imponer una república de una sola nación, cuando realmente somos multietnolingüísticos y plurinacional. Somos diversos, sí, ¿no? Y tenemos también de los visigodos, como les dije a los de historia de derecho. ¿Ah? Claro, el alma visigótica también está, porque también eso se impuso, como Marcial Rubio Correa, que está muy delicado de salud, lo señaló en el título de su Introducción al Derecho 184, Introducción al Derecho, subtítulo Sistema Jurídico Hispano, Romano, Germánico, en lo hispano está lo visigótico. Entonces, otra condición social, con lo basada en la nacionalidad, el origen étnico, la edad, la orientación sexual, las deficiencias físicas, la Comisión Interamericana contra expresos. Contra eso no ha visto como dicen, no, que está preso. ¿No? Oiga usted, Nelson Mandela estuvo condenado por terrorismo 27 años. 29 porque 2 años estuvo en prisión condicional. Después le dan amnistía, luego gana el Premio Nobel de la Paz y luego gana la presidencia de Sudáfrica. Y es el símbolo de la lucha por la paz. ¿Ah? ¿Por qué? Porque en nuestros países, en Uruguay también, José Mujica, uno de los más pacifistas, fue condenado por terrorismo. ¿Ah? Estuvo 15 años preso, su señora 14. Su señora presidió el Congreso de la presidencia. Y el otro, Tabaré Vázquez, fue 2 veces presidente, estuvo 15 años preso por terrorismo. El mayor médico oncólogo de América Latina, sin embargo, murió de cáncer. ¿Ah? Porque igual, como decía Piero Calmandrei, y usted ha perdido juicios, los grandes
Abogados perdemos juicios, dijo Piero Ramandré, en la misma medida en que a los grandes médicos también se les mueren los pacientes. Y también médicos que mueren uno, el que ganó el premio de cardiología, murió de un ataque al corazón. Tabaré Vázquez, ¿no? Eso en el Perú no es que el Perú es uno de los países más salvajes. La oligarquía, los ricos del Perú, como dice Argueda, en el sueño del Pongo y en Agua 1935 han sido los más bravos. Acá el desprecio de nuestro pueblo es mayor que nosotros, y hasta el día de hoy, ¿no? Sino que no lo dicen de boca, pero lo practican, ¿no? Entonces, tenemos la edad ya está para ser decano. Una vez por ejemplo dijeron que no sea decano, no, decano es decano, es el día de mentira. Y tienes que reunir ahora los principios. Entonces la edad, la orientación sexual, que es una concepción en los países, y las deficiencias físicas. Si el otro día que en las redes hablaban de feos. ¿Qué criterio es feo? Como dice el pueblo, soy feo, pero soy rico. Entonces, la Comisión Interamericana cuando expresa el derecho a la naturalización de las personas, el derecho a escoger una nacionalidad. Seguimos. El derecho a la doble nacionalidad, pero no se puede ejercer las dos nacionalidades al mismo tiempo, o sea, entran 3, 4 nacionalidades, como el caso de Aristóteles Sócrates Onassis, que en 1954 fue demandado por el gobierno de Hungría porque llegaron como 300 embarcaciones atuneras a apropiarse del atún de la zona de Piura. Pero lo obligaron a pagar y pagó Onassis. Por eso se construyeron colegios con eso, muchas unidades escolares. Y eso, Aristóteles Onassis tenía 4 nacionalidades: greco, turco, chipriota, argentino. Vargas Llosa era peruano-español, pero cuando llegaba al aeropuerto de Lima Callao era peruano. Y cuando llegaba al aeropuerto de Barajas era español. Si no, se presta para el fraude a la ley, perder la ley, ¿no? Tú no puedes, cuando llegas a un aeropuerto siempre te van a preguntar tu nacionalidad. Y ahí tienes que decir, ¿no? Entonces, yo he visto, porque una época viajaba todo a cada rato, casi como la doctora Carmen Mesa Inger. Ella y yo éramos los que más viajábamos, pero nadie le gana a Mesa Inger. Carmen Mesa Inger es la peruana que más ha viajado. No hay ni una sola que viaje más que Mesa Inger, ni la Bispería, ni la Cancillería, nadie le gana a ella. Es la que más viaja. Semanalmente viaja sino que ya tanto viaje que ni dice. De repente está en Estados Unidos, Europa. En este mes de marzo me ha dicho tienes que ir a hacer el Congreso Mundial de Derecho Romano en la Universidad de Madrid, de Alcalá. Y también va ahí, y entonces, el derecho a la doble nacionalidad, pero no se puede ejercer al mismo tiempo, ¿no? La protección del niño contra la discriminación, porque el niño es titular a ser protegido contra la discriminación, y el principio de igualdad ante la ley en base al principio del interés superior del niño y del adolescente, fue interés superior de la niña, del niño y del adolescente, y ahora simplemente interés superior de los niños y adolescentes. Porque el niño incluye niña y niño. Tanto la Declaración de los Derechos del Niño en Nueva York, aquel 20 de noviembre de 1950, a la primera de la 1959, también 20 de noviembre, y 30 años después, también 20 de noviembre de 1989, la Convención de los Derechos del Niño y del Adolescente. En la 1959 se hablaba del menor que el sujeto prevalente del derecho. Y en la Convención de Derechos del Niño y del Adolescente de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, 20 de noviembre de 1989, el interés superior del niño y del adolescente. Tienen que tener todos los derechos los niños y adolescentes, las niñas y todos, porque no solamente en el futuro, en el
de las Naciones Unidas. La Organización de las Naciones Unidas en la Convención de los Derechos del Niño y el Adolescente condena la discriminación contra los niños nacidos. Antes era terrible en los colegios. Tú tenías que presentar la partida de matrimonio de esposo para que te admitan en los colegios de los padres. Estado civil de los padres. No estaban casados, no los admitían. Imagínate. En colegios de monjas, en el colegio de Belén, en el Liceo Trujillo, en el colegio, no, el Liceo sí está admitido, ¿no? Colegio Hermanos Blancos. Entonces, y te preguntan tu raza, imagínate, en los carnets de colegio te venía raza, color de la piel, religión, ideología. Imagínate, a mí me preguntaron ideología, en la primera vez que me detienen. Ideología. Pucha, porque ideología están escribiendo, pues, ¿no? Y no crees que es cualquiera, a mí me ponían capo. No hay que saber que leían. Ideología kantiano, hegeliano de izquierda. Kantiano, hegeliano. Lo fregué. Porque los pobres no sabían que era kantiano, hegeliano. Querían que yo diga soy marxista, leninista, stalinista, maoísta y mariateísta. No, ni. Hay que ser muy idiota para decir eso, ¿no? Entonces le dije, kantiano, hegeliano. Fueron a ver, trajeron un diccionario los pobres, Ramses, ya había diccionario Ramses. Pasa, oye, no lo ubicaron. Yo les expliqué. Entonces no ven que Marx también fue kantiano, hegeliano y de izquierda en 1843, ¿no? Antes de ser marxista. O sea, desarrollar el materialismo dialéctico, el materialismo histórico y la economía política del socialismo. La ONU, San Marquino tiene muchísimo, recontra cultero. Que no son San Marquino solamente de ingreso, de papel y de título, pero como dijo la Temple, la Duarte decía, son sanmarquinos porque están en San Marcos, pero San Marcos nunca ingresaron en ellos. Ellos ingresaron a San Marcos, pero San Marcos nunca ingresó en ellos. El Duarte Aguilar, seminario de Radical y de Primero. La ONU, en la Convención de los Derechos del Niño y del Adolescente, condena la discriminación contra los niños nacidos fuera del matrimonio y las legislaciones que la mantienen, que afectan sus derechos a la herencia y pensión alimenticia, como su dignidad, pero se advierte un descuido en la discriminación por razón de edad, reduciendo el problema de la ancianidad solo a la previsión social, manteniendo el maltrato físico y emocional contra ellos. La dignidad de la persona humana, miren lo que señala Eduardo Ancerruso, la dignidad de la persona humana debe mantenerse a lo largo de la vida, desde la cuna hasta la tumba. No hay momento en que uno tenga mayor dignidad, no, de la cuna hasta la tumba. Hay que ver temas claves de salvaje. Como la gente no le compra mucho, por las calles venden temas claves de salvaje, la gente ni le da bola. Y vean ahí, psicología de la vejez. Psicología de la vejez. Y también en temas claves salvaje encontré de Clara Barreiro de la Universidad de Madrid, que está este tópico. Temas claves salvajes. Derechos humanos, solemnes declaraciones y constantes violaciones. Por Clara Barreiro, Universidad de Madrid, temas claves del salvaje, SALBAT. Entonces, los derechos humanos de la anciana, deben desplazar el eje de la tutela, de lo instrumental al núcleo de la personalidad, poniéndola a salvo de discriminaciones y menoscabos. Por otra parte, Eduardo Ancerruso, que fue uno de los más grandes maestros de la Universidad de Buenos Aires, señala que aún en la convención de los niños aparecen también cosificados como objetos de la protección, pero no como sujetos de derecho. No debe ser objeto, no
sujeto. El ser humano siempre es sujeto, nunca objeto. Es la concepción kantiana del ser humano y de su dignidad, que el hombre es siempre un fin, no un medio. Y cuando digo hombre es varón, y no lo digo yo, lo dice Leonor Roosevelt, la madrugada del 10 de diciembre de 1948, al poner el nomen juris de Declaración Universal de Derechos Humanos, digo, debería ser Declaración de los Derechos Humanos, pero como en la sociedad jurídico-patriarcal no emplea el término machismo, que es latinoamericano y de México, ¿no? Se han adueñado, lo atribuyen al varón cuando un hombre viene de humus, que es tierra y es, ¿no? Entonces, y es varón y mujer. Pero para evitar confusiones, pongámosle declaración, le hemos puesto Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, la patria, la patria es la patria o la patridia, es la patria. La patria designa a toda persona que no sea considerado nacional suyo por ningún Estado conforme a su legislación. Convención sobre el Estatuto de los Apátridas, Consejo Económico y Social de la ONU, del 28 de septiembre de 1974. En los años 30, en los años 20, en los años 40, al APRA y a los comunistas los consideraban apátridas, la oligarquía y los enemigos de la historia y de nuestro pueblo y de la bandera nacional. Para mí los enemigos de la transformación histórica son también enemigos de la bandera nacional. ¿Qué tú crees que las son los vecinos? No. A mí mi bandera es la esperanza. ¿Ah? La otra es bandera espiritual y ideológica. ¿No? Oye, yo le quedo duro. Yo era un chiquillo, pero más aventado que nunca. Entonces, esta es Convención sobre el Estatuto de los Apátridas. Anoten. ¿Qué día es? Fue dada en el Consejo Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas el 28 de septiembre de 1964. Esos años eran años en que ya había comenzado la guerra de Vietnam, con el incidente del Golfo de Tonkin. Los gringos quisieron impedir la libertad de Vietnam, su independencia y su autodeterminación, ¿no? Y no pudieron. La Convención sobre el Estatuto de Refugiados y Apátridas de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, ese 28 de julio de 1951, para los antes han expulsado en todos sitios, como ya pasa en Gaza y en otros sitios. La Convención para reducir los casos de apatridia, Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, del 30 de agosto de 1961. Bibliografía, a ver, veamos. Aquí tenemos a Daniel O'Donnell, que está en la biblioteca de la facultad. Hay diversas ediciones en amarillo y en verde, de Daniel O'Donnell, Protección Internacional de Derechos Humanos. Fue publicado por la primera vez por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, segunda edición, Lima, 1989. Serie de libros azules, miren este buenazo. La serie de libros azules de las Naciones Unidas. El volumen séptimo, las Naciones Unidas y los Derechos Humanos. Entre 1945 y 1995, Departamento de Información Pública de las Naciones Unidas en Nueva York, 1995. Y a la para